varones se presentan más casos de trastornos de déficit de atención de tipo hiperactivo y impulsivo. Por cada niña afectada hay 4 niños con el mismo padecimiento. Bueno, psicóloga María de Jesús Martínez, ese tipo de casos aquí en la región de Tulancingo se presentan más en niños. Así es, las estadísticas hablan de que bueno, es aproximadamente 3 varones por cada niña. Sí, entonces estamos hablando de que pues en la región contamos con ese gran problema y que muchas veces están señalados en las escuelas, ¿no? Porque no los quieren, porque son los niños latosos, son los que nunca se están quietos, son los que brincan, bajan, suben y en muchas ocasiones son etiquetados por los maestros. Pedagoga Teresa Olivares, ¿qué podemos hacer los padres de familia cuando a veces desconocemos inclusive esta situación? Bueno, antes que nada tenemos que observar mucho a nuestros hijos. Hay signos de alerta que nosotros a simple vista podemos ver, desde que no realiza sus actividades al 100%, que no está en un solo lugar, inclusive caminan de puntitas, muchos de ellos llegan a aletear con las manos cuando van caminando o cuando les emociona algo, son muy nerviosos, entre otras cosas. Pero a simple vista eso es un foco de alerta, más aparte el bajo rendimiento escolar o las constantes quejas que en el aula se puedan dar. ¿Se despiertan en la noche? Sí, el sueño lo pueden tener en muy pocas horas o puede ser inconstante, inclusive este tipo de alteraciones trastornan la vida familiar porque no llevan un ritmo adecuado, se les puede olvidar inclusive hasta comer o ir al baño, entre los que más destacan. En la labor escolar también hay signos de alerta, como puede ser la letra no es uniforme, no ubican la espacialidad, esto que es que se vayan en el renglón o en el cuadro, la instrucción muy larga o complicada no la entienden. Para ellos tienen que ser instrucciones cortas, precisas, con palabras claras. Se alejan del grupo, tienden a jugar más solos, les cuesta trabajo relacionarse inclusive con sus mismos hermanos. A veces en vez de dormir en la cama prefieren dormir junto a los papás, no importa si sea en un tapete o en una colchoneta, pero que estén cerca, y si no duermen por lo menos están cerca de ellos. No miden el peligro, tanto para cruzar la calle como para tomar los alimentos, entre otras cosas. ¿Hay incontención? Sí, no es al 100%. ¿No es en la escuela donde deben detectar, donde ustedes tienen más especializado el ojo clínico para decir este niño despierta sospecha? Desgraciadamente, la formación que se ha venido dando tanto en las escuelas normales como en las universidades, la materia como tal de educación especial no es impartida, y sobre todo cuando se da, pues solamente es un pequeño esbozo, no va tan adentrado tanto a los padecimientos como síndromes como déficits, sino se maneja en general. Aislado. Exactamente, ¿no? No focalizado. No, los primeros síntomas de alerta sí los puede ver ya sea en una instancia infantil o en un preescolar, pero no tal como el déficit de atención, sino como el niño distraído o el niño latoso. Y de hecho aquí quisiera compartir una estadística. En el estado de Hidalgo, entre el 50 y el 75% de las personas diagnosticadas con déficit de atención tienen un trastorno negativista desafiante. ¿Eso qué significa? Esta parte se la vamos a dejar a María de Jesús para que ella nos amplíe,
pero antes de que nos la explique, el 20% solamente es por cuestiones de aprendizaje, la mayoría es conductual. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Les recuerdo que estamos hablando del trastorno del déficit de atención y también les recuerdo que estamos transmitiendo vía internet televisión www.periodicoruta.com. Oye, ¿ya te conoce toda la gente? ¿No? ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y en los teléfonos 75-50640 y 75-300-86. Hola, yo soy otro Rubén. Llamo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes ni llamadas. Solo quería saber si es que aún son niños. Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, debes recogerla en el módulo del IFE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Información que consolida la democracia. Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, organismo público, independiente y autónomo, con un equipo de profesionales, la colaboración de los partidos políticos, pero ante todo, con tu valiosa participación, organizamos elecciones objetivas, legales y transparentes, garantizando en todo momento equidad, imparcialidad y certeza. 01800-508-2830. No pintes tu rayo, pinta tu voto. Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Juntos contamos tu voluntad. Porque el amor no tiene límites. Exprésale tus sentimientos y dile te amo con una gran serenata. En febrero, el mes del amor, el corazón de la radio late más fuerte. Ponte atento a los latidos del corazón y gana una serenata con los príncipes. Solo aquí, en la radio sin límites. Estás escuchando NQ 90.1, la radio sin límites. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, regresamos con María Irma González, terapeuta del Centro de Rehabilitación Integral de Tulancingo. María Irma, allá en el centro de atención, el centro de rehabilitación, ¿ya han llegado casos de este tipo? Sí, nosotros hemos trabajado ya básicamente, se ha encuadrado este tipo de atención de síndrome al área psicológica. Sin embargo, como cualquier otro centro, debe ser atendido a nivel multidisciplinario, dado que este tipo de chiquitos, como lo acaban de comentar nuestras compañeras, presentan una serie de alteraciones, porque este es un síndrome neurobiológico, en donde vamos a ver una serie de alteraciones en donde alguna área de nuestro cerebro, o del cerebro en este caso de los chiquitos, está alterada. También vamos a ver que ha habido estudios que nos presentan que hay deficiencia de la dopamina, que esto pues tiene que ver también en los procesos de aprendizaje conductuales. Y bueno, si hablamos del proceso de pensamiento, el chiquito también tiene una alteración en los procesos de pensamiento. Esto que a veces el chiquito es tan rápido que no aboca, no enfoca la idea y no centra la idea principal, y por ello es que a veces se distrae, como comentaban nuestras compañeras anteriormente, pierden incluso objetos, no recuerdan dónde los dejan. Hablaron sobre los diferentes tipos incluso de trastorno de déficit de atención, que bueno, ha tenido diferentes sinónimos debido a las diferentes escuelas. Sin embargo, algo en común está eso, la pérdida o la distracción en la atención, y esta puede ser con hiperactividad o sin actividad, ¿no? Pueden ser muy quietos. Sí, como comentábamos, existe el área de psicología, existe el área de atención, educación especial, y bueno, de alguna manera las otras áreas, como en el área de estimulación, también trabajamos esta parte para apoyar en el proceso de desarrollo del pequeño. Bueno, aquí nos había dicho la psicóloga, la pedagoga Olivares Omaña, que nos iba a explicar
psicóloga Jesús Morales Martínez, esto de desafiante, el 50 al 70% de los niños desafían. Así es, son esos chicos que por no hacer las cosas, ¿sí? O sea, se les ponen al tú por tú al maestro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al papá, a cualquier figura de autoridad, efectivamente. Entonces, es esa conducta de decir, no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, ¿no? Porque estoy desafiándote, estoy midiendo tu autoridad, ¿sí? Y se confunde en algunos casos, ya llegando a la adolescencia, con esos propios trastornos o propias características que tienen los propios adolescentes, ¿no? Pero sí es esa conducta desafiante de decir, y por eso también son el centro de atención del grupo, en el caso de Pero entonces esto es mayoritario, me decían del 50 al 70%. Al 75% son los casos más representativos. Sí, pero no se debe confundir, o sea, no debemos de confundir esta actitud desafiante con lo que es el TDA, ¿sí? A ver, porque, vamos por partes. Sí. El TDA es el trastorno déficit de atención. Déficit de atención, con o sin hiperactividad. Okay. ¿Sí? Este trastorno es enfocado a esos olvidos, ¿sí? Entonces va centrado básicamente en esos olvidos que no se pueden enfocar en detalles, cometen errores por no para amarrarse los zapatos, podría ser. Pudiera ser, sí, también el hecho de esos olvidos que comentaba aquí la compañera, el juego no pueden jugar con reglas. Ellos no pueden seguir esas reglas. Se salen de las reglas, no saben convivir con los demás en base a las reglas establecidas, ¿sí? Otra característica, el hecho de que olvidan incluso en lunch, no les gustan aquellas actividades que impliquen, ¿sí?, cierta responsabilidad, se confunde también, sí, pero aquellas actividades que impliquen que debo de tener concentración, sí, o mínimo un buen porcentaje de atención en una actividad. Las lecturas, como lo comentaba la pedagoga, ¿no? Las lecturas largas, el escuchar al maestro, y ahí donde entran en conflicto con los profesores, ¿no? El hecho de estar escuchando las actividades que va a dar el maestro, eso les enfada, no lo pueden llevar a cabo, entonces se paran. Interrumpen, sí, es otra de las características en esta hiperactividad, sí, interrumpen, se inmiscuyen en todas las actividades, pierden la atención, pasó el carro acá en la calle y con eso van y observan, ¿no? Aquello que los demás niños pueden separar y centrar su atención en las actividades, ellos se pierden en cualquier distractor, por mínimo que esté. Pero esto no se puede observar desde que son recién nacidos. No, desde que son recién nacidos no, pero sí hay factores que nos pueden dar signos de alerta. Hace algunos minutos antes de ingresar aquí a este espacio comentábamos sobre todo de aquellas madres que consumen ciertos medicamentos, sobre todo y anticonvulsivos. Bueno, son un factor de alerta. Otra parte, es bien sabido por todos que el ser humano necesita oxigenar su cerebro, y el cerebro lo oxigenamos de 3 maneras: tomando agua, durmiendo y bostezando. Entonces, si recapitulamos, ellos no tienen un sueño como el de todos, no es estable, entonces no están oxigenando bien su cerebro. En la mayoría de los casos se les olvida tomar agua o prefieren tomar un refresco, y sobre todo si es oscuro, que mejor, pero al contrario, perjudica esto. Los alimentos también tienen mucho que ver, sobre todo en esta sociedad cambiante y en donde nosotros queremos la vida más fácil, y una sopa instantánea para muchos es lo mejor. Y en este caso, tanto a las madres gestantes como a los niños, pues es lo peor que les podemos dar, ¿no? Dentro de ellos hay una lista de alimentos que, en vez de ayudarle a los niños, y no nada más a los que tienen TDAH, ¿no?, sino en general, hace que se dispersen y no tengan una concentración como tal, ¿no?
Si son muchos los casos, ¿por qué no hay escuelas especializadas? Bueno, aquí en México ¿Debería haber? Sí debería haber, pero también hay que ser o salones especiales, instituciones inclusivas, ¿sí? Y que bueno, como comentábamos anteriormente, los maestros pues no se han especializado en lo que es la educación. No, inclusive un maestro puede tener TDAH y nunca haberlo, claro, ni siquiera haberlo detectado, ¿no? Sí, nosotros como adultos, incluso algunos de nosotros podemos cursar con un TDAH no diagnosticado, que esa es otra parte, ¿no? Hace un rato preguntaba usted sobre si desde etapas muy tempranas podemos darnos cuenta. Bueno, existen, como comentaba la licenciada, datos muy importantes que nos llamen la atención para estar atentos a esto. La madre que consume algún fármaco, y de hecho muchas, y en la actualidad se ha marcado mucho el cigarro. La nicotina es un factor de alto riesgo para este tipo de alteraciones en estudios que se han hecho. Muchos de nosotros no fuimos diagnosticados a tiempo. Esa es otra de la parte importante, el diagnóstico precoz, el diagnóstico preciso y verdadero, porque desafortunadamente, como comentaban, a veces se ha etiquetado este tipo de chiquitos que pueden ser nada más inquietos, pero no necesariamente son un TDA. Y muchas escuelas, justamente como a veces de repente llega el bluff y se empieza a difundir, ya empezamos a etiquetar a todos los chiquitos como TDA, pero para esto existen pruebas muy específicas con determinados criterios, con una cantidad precisa de criterios para poder diagnosticar un TDA. Y muchos de nosotros adultos hemos cursado con un TDA, ¿no? Yo me siento a lo mejor así como un TDA, porque nos hablan de que el chiquito o el adolescente incluso llega a ser desorganizado. ¿Y cuántos de los adultos no somos desorganizados, no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Les recuerdo que estamos también transmitiendo vía televisión por internet, www.periodicoruta.com. Regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Hoy con 50.000 watts en FM, somos la estación más potente de Hidalgo y también la más escuchada. NQ 90.1, la radio sin límites. La pregunta no es si es importante impulsar el turismo. Todos lo sabemos. Es un importante generador de empleos. Hoy, la pregunta es quién se va a comprometer a mejorar la imagen de nuestro país en el extranjero para que más turistas de todo el mundo visiten los destinos turísticos de México. Estas son las grandes preguntas de México, y en el PRI la respuesta la vamos a dar gobernando. PRI, comprometidos con México. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Patrocina sábado 11 de febrero al Gran Baile de Feria 2012 en Metepec. Llega la Fortaleza Norteña, los Cardenales de Nuevo León. Grupo Coquel. Renta 130, taquilla 150. Recuerda, sábado 11 de febrero, los Cardenales de Nuevo León en Metepec. Déjate orgulloso patrocinador, evita el exceso. Chiquito, qué bonito, te amo. Ay, te amo. Ah, te amo. Estoy enamorado. Aún te amo. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Hay mil maneras de decirlo. Lo importante es lo que sientes. NQ 90.1. Ama sin límites. Comparte tus comentarios Entre Líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos con este asunto. La señora Isa Hernández felicita a la terapeuta María Irma y al programa. Gracias. Si existen muchos problemas, sobre todo la distracción de los menores, y como este padecimiento es, al menos ha habido corrientes muy nuevas que empiezan a tratarlo,
de repente ya se vuelve como un clásico, que cualquier niño que está hiperactivo, que se para, que se distrae, etcétera, inmediatamente el profesor le dice, tú eres un TDA. Y luego manda a llamar al papá y le dice, su hijo tiene TDA. Y el papá pues obviamente desconoce, y lo primero que se le imagina es que tienes una enfermedad muy grave, ¿no? Sin darle el conocimiento preciso de que un TDA no es un conflicto, sino simplemente una distracción y que hay un tratamiento para resolver este problema. En México, ¿estamos o no estamos a la altura de las necesidades de este tipo de situaciones que se presentan todos los días en las escuelas públicas y privadas, pero además con altos porcentajes? Irma. Pues como en muchos otros rubros, México aún, ha habido situaciones importantes, sin embargo, aún nos falta mucho. Como un país que aún está en proceso de desarrollo, nos faltan muchas situaciones en donde trabajar, y esta es una de ellas. Y definitivamente es una situación, como lo comentábamos hace un rato, que se está presentando en gran intensidad. Este es un problema de salud mundial y obviamente pues en México está presente. Cierto que existen ya varios profesionistas que se están especializando, porque esto es una especialidad. Muchos de nosotros tenemos el conocimiento general, pero afortunadamente ya hay algunos especialistas para este diagnóstico preciso. Ya aún en esto existen paidopsiquiatras. En el Hospital Infantil de México existen paidopsiquiatras especialistas en trastorno de atención, el síndrome de trastorno de atención, porque es un síndrome, y en el síndrome de Asperger, que es otra parte del síndrome de trastorno de atención, en donde a veces nos asusta y a veces es difícil diagnosticar esta situación de TDA, porque algunos de los chiquitos tienen una coeficiente intelectual superior al medio, y en el caso de Asperger, nos llega a pasar. Pero ¿qué pasa con las maestras que de repente también tienen este síndrome y que es muy usual que el 30 o el 40% de los alumnos salgan reprobados? Entonces también ahí hay un déficit de atención y pasan por las autoridades de la dirección y no lo observan, no les llama la atención este tipo de problemas. Pedagoga. Bueno, yo les preguntaría, ¿alguien ha oído hablar de Albert Einstein? Claro. Pues que creen que él tenía TDAH y siempre le decían, eres un estudiante mediocre. Era la etiqueta, ¿no? Thomas Alva Edison, tú eres una persona no educable. Entonces, ¿qué podemos esperar de cualquiera de nosotros? ¿Entonces que necesitamos más TDAH? No necesitamos más TDAH. Porque me está poniendo ejemplos. Sí, pero estos ejemplos son porque ellos no pueden realizar ciertas actividades, pero destacan en otras. Esto no nos hace ni más ni menos inteligentes, ¿no? Por ahí, si recordamos, nosotros tenemos 9 inteligencias y a veces destaca más una que la otra. Entonces lo mismo pasa con los TDAH. Sí, probablemente para el maestro de matemáticas no destacará, pero podrá destacar en deportes, en literatura, en música. Sobre todo ellos tienen un oído muy agudo hablando de música. Son muy sensibles a ciertos ruidos, inclusive sus emociones están a flor de piel y son más sensibles que el resto de los de su edad. Esto cabe mencionar porque cuando llega el profesor y le pone una etiqueta o inclusive le reprende, pues es discriminatorio además. Aparte pero fíjese que se da. Nosotros tenemos un programa de extramuros y nos damos con tristeza cuenta cuando el niño se acerca y nos dice, ¿tú no me vas a castigar? Y bueno, vemos la cara de nervios, inclusive el mismo papá, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué en la escuela lo tratan así? ¿Por qué le dejan mucha tarea? Y hablando de tareas, aquí es importante invitar a los compañeros a una reflexión. Los niños que tienen TDA, con o sin hiperactividad, no pueden tener excesivas cargas de trabajo porque no se concentran. Aparte, debemos de recordar que los niños son niños y deben de cuidar su niñez. Debe de haber un espacio para que sean niños. Y no obligarlos a que a fuerzas se aprendan
determinada lección de tarea, ¿no? Y sobre todo no vas a salir a jugar hasta que no te la aprendas. Sobre todo memorístico. Ahora, hablando de esta cuestión de no vas a salir a jugar, es importante recordar que el recreo debe de ser dirigido, y el recreo es un espacio de descanso de lo que estamos haciendo. En cualquier lugar de trabajo, inclusive en una fábrica, es un claro ejemplo, debe de haber un espacio en donde el trabajador se disperse de lo que está haciendo para que nuevamente se concentre. Y cuando en las aulas dicen te quedas sin recreo y más aparte te quedas sin lunch, en vez de beneficiarle, le estamos perjudicando. Más. Exacto. Y sobre todo esta parte del lunch, porque muchos de los niños llegan a las escuelas sin desayunar. Y si la mamá o el niño está esperando a desayunar en el horario del recreo y se queda sin él, imagínese. Y entonces por esto luego viene la anemia y bueno, así le podemos seguir. Exactamente. ¿no? Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Les recuerdo, estamos transmitiendo también televisión por internet www.periodicoruta.com. Vamos a otra pausa y regresamos. Estás escuchando XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 50.000 watts. Llegando hasta ti desde Boulevard Valle de San Javier 900C, Pachuca, Hidalgo. NQ, radio en evolución. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Radio en movimiento. NQ, la radio sin límites. Lupita, ¿qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tiene para la medicina. ¿Que en tu clínica no te dieron vales para la medicina? ¿Cuáles vales? Los del ISSSTE. No, es que yo estoy en el seguro. Se lograron vales en el ISSSTE y el gobierno lo suspendió. No entiendo, ¿por qué no les dan vales a todos? Si estás en el Seguro Social, Popular o en el ISSSTE y no te dan las medicinas, que te las paguen. Partido Verde. Deja de la cocina. Viernes 10 de febrero. Tormenta del Oeste. En Pachuca. Se presenta volando muy alto. ¡Duelo! Además, Grupo Frecuencia. Reventa 70 pesos. En taquilla un poco más. Déjate orgulloso patrocinador. Evita el exceso. NQ 90.1. Ama sin límites. Continuamos entre líneas. Bueno, hay muchas personas, ya regresamos, hay muchas personas que confunden el TDA con la hiperactividad. Y ahí es donde también entra un mal diagnóstico. ¿Cómo podemos, psicóloga, cómo podemos determinar esta situación para saber si nuestro hijo tiene TDA o si es hiperactivo? Bueno, es importante la observación, pero también es importante el recurrir al especialista, ¿sí? No podemos confiarnos en el maestro, en el vecino, en la comadrita, porque ya le dijeron que tiene TDA al sobrinito y entonces a todo el mundo anda. Sí, exacto. Entonces es importante, el diagnóstico es clínico, porque no hay una batería de biológica o un ¿es una prueba sencilla? Está básicamente en cuanto a observación, ¿sí? Se recopila toda la información tanto del área escolar como del área familiar y si se puede del área social en general. ¿Por qué? Porque es importante para que se pueda diagnosticar como TDA, ¿sí? Debe de existir por lo menos en 2 esferas. Estamos hablando que debe de presentarse en la escuela y debe de presentarse en la familia o en lo social o en lo lúdico. Sí. De otra manera no, porque si se presenta únicamente en la escuela podemos estar hablando de que no hay una buena relación, a lo mejor la dinámica de las clases no están funcionando, no son compatibles con el sistema de aprendizaje que él tiene, si él es kinestésico, si él es auditivo, si él es visual, y entonces no está encontrando su espacio. Entonces sí es importante que chequemos eso, ¿no? Debe de existir por lo menos en 2 esferas. A ver, ¿en una sesión podemos determinar? No. Definitivamente. ¿En cuántas sesiones? Le vuelvo a repetir, ¿no? Se va a recopilar. ¿En qué tiempo información? Depende también mucho de la disposición. Yo tengo un hijo que tiene trastorno y lo llevo con ustedes. Sí. Y ustedes me dicen, a ver, vamos a estudiarlo. Bueno, pero ¿qué tiempo lo van a estudiar? ¿En cuántas sesiones? Okay. ¿En 1, en 2, en 3 sesiones, en 10 sesiones, en cuántas?
va a depender mucho de la disposición primero, porque, la parte familiar está ahí. Sí. La parte familiar está ahí porque vamos a tener... atiende esto, etcétera. Todo. Lo biológico, el embarazo, parto y demás. Sí, todo lo familiar va a estar ahí, pero vamos a tener que recurrir a la escuela. Y es ahí a lo mejor donde podemos encontrar un poquito de piedritas, porque hay mucha resistencia a decir, no, yo ya lo diagnostiqué, no puedo trabajar con él, es esto, o sea, ya está etiquetado. Y entonces, si se permite la observación, va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces estamos hablando de algunas 3-4 sesiones. Económica, porque un padre de familia no tiene el recurso suficiente para mantener, por ejemplo, a una pedagoga o una psicóloga que esté observando a su hijo durante no sé cuántas sesiones. No, tampoco van a ser exhaustivamente, ¿verdad? O sea, va a ser un trabajo lo más rápido posible, porque una vez ya con el diagnóstico, entonces ya se puede trabajar, entonces ya se le pueden hacer aquellas sugerencias, ¿sí? En este caso a la escuela, para que pueda haber, ¿sí?, una mejora, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente se va a cambiar tanto el entorno del niño para que él se pueda adaptar, ¿sí? Se le va a acomodar las piezas para que él pueda funcionar de una mejor manera. No le vamos a poner una inyección y ya está, no debemos estar conscientes de esa situación. No, para nada. No lo podemos curar. No. Licenciada Teresa Olivas. Esto se le llaman adaptaciones curriculares. Y estas adaptaciones van desde el cómo me van a enseñar, el cómo voy a reforzar las tareas escolares de mi hijo, hasta el cómo van a ser sus recreos e inclusive su lunch. Bueno, pero en la teoría es muy bonito esto, pero vamos a la práctica. En todas las escuelas públicas en este país, el padre y la madre trabajan, ¿sí? Y el padre y la madre no tienen el recurso necesario ni suficiente para estar sufragando los gastos de especialistas que estén atendiendo a sus hijos. Esa es una. 2, no tienen el suficiente tiempo para estar observando a sus hijos, ¿sí? Y número 3, se puede confundir el TDA con el abandono a los hijos y pueden presentar ese tipo de problemas. Voy al último punto. ¿Cómo podemos tener la garantía de que una pedagoga o un psicólogo determine con su diagnóstico qué es lo que tiene mi hijo? Para empezar, se tiene que complementar. Uno solo no lo puede hacer. Entonces necesito consultar a 2. Sí. Actualmente, más difícil. No. Actualmente hay instituciones como el CRIT o instituciones privadas en donde se reúnen varios especialistas y entonces se hace trabajos multidisciplinarios. Y el costo se cuadra no en los honorarios de cada uno, sino del caso, exactamente, porque es el estudio del caso. Bueno, vamos a suponer que mi caso sea muy especial. ¿Cuánto puedo sufragar? Bueno, si es en una institución pública, pues los costos varían, ¿no? ¿Cuál será el menor y cuál es el más? El menor, yo creo que aquí la compañera nos lo pudiera facilitar más. María Irma, ¿cuál será el costo? Bueno, obviamente que en cada caso se tiene que hacer un estudio socioeconómico y en base a eso, bueno, se van a establecer cuotas, costos, ¿no? Pero si hablara yo de una cuota, aquí en el CRI hay cuotas de 20 pesos para sesión. Por sesión. Por sesión, sí, y bueno, vuelvo a insistir, depende también de la situación económica, pero estamos hablando de un costo de 20 pesos por más el transporte hasta allá. Más el transporte que hay hasta allá, ¿no? Entonces, más o menos... ¿Y en cuántas sesiones sale mi hijo? No, bueno, ahí sí definitivamente va a depender, obviamente, del proceso y la respuesta que tenga el niño ante los diferentes estímulos que se les esté presentando. ¿Sería el pertinente? No, la verdad es que... ¿Puede ser un año? ¿Puede ser 10 años? No hablamos de 10 años, ¿no? Obviamente los tiempos no puedo darle una media, ¿no? De verdad sería un poquito aventurado. Claro, en 10 sesiones ya sería muy aventurado. Lo que sí va avanzando. Sí, esto va en relación a la respuesta. Va a llevar 70 años. No. Miren, muchos de nosotros, muchos de nosotros, y a su servidora puedo pensar que tengo TDA. A veces somos muy funcionales y respondemos muy bien ante determinadas situaciones terapéuticas
y no requerimos de mucho tiempo, y hay otras personas que requerimos un poquito más, justamente porque lo que comentaban ellas, nuestros procesos de aprendizaje son diferentes, nuestros canales de aprendizaje son diferentes, y por ello es hacer una evaluación multidisciplinaria para saber exactamente cómo vamos a abordar esta situación. No quiero llamarlo como problema, porque de verdad el convivir con un chiquito con TDA para los familiares o para el entorno es muy estresante. ¿Puede contaminar al resto de los niños? Estresan, sí llegan a estresar, y algunos chiquitos son impulsivos, algunos en algunos casos llegan a ser agresivos. Obviamente sí, agresión genera agresión, pero ¿qué pasa con el chiquito que no es hiperactivo? ¿Qué pasa con el chiquito que tiene distracción, que es distraído, que está por ahí escondido? Puede ser agredido también. ¿Se puede contagiar? Contagiar, esto no es contagioso. No, en cuanto a las actitudes. No, porque si es bien conducido y bien llevado, no es contagioso. Cuando no es diagnosticado. Cuando no es diagnosticado puede haber situaciones imitativas. Pero no es la regla. El compañero está desafiando a la maestra, pues yo también lo voy a hacer. Es posible que haya situaciones imitativas, más puedo decir que no es la regla, que no es en el 100%. Bueno, vamos a otra pausa. La señora Ana Jiménez pregunta que a dónde puede acudir para atender a su niño con déficit de atención, si ya lo diagnosticaron, a dónde puede correr, y si hay algún correo, y felicitaciones, y también pide los teléfonos. Vamos a una pausa, ahorita que regresemos, dan ustedes los teléfonos, por favor. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Desde Hidalgo, llegamos hasta ti con 50.000 watts de potencia en FM NQ 90.1, la radio sin límites. Te lo dije. Si no quieres que esta frase te atormente, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una corrección y así poder votar en las próximas elecciones. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el principio de interés superior de la niñez. Esto significa que los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad para el Estado mexicano en todas sus decisiones y actuaciones. Esta reforma, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, fortalece la protección de los derechos de los menores en todo el país. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. NQ 90.1, ama sin límites. Continuamos Entre Líneas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya regresamos. Yo recuerdo hace muchos años que esto del TDA no existía, sí recuerdo a muchos compañeros. Seguramente yo tuve alguna deficiencia en ese sentido, pero hoy la especialidad es tan sensible y además va más allá, que pueden resultar varios parámetros para los niños que presenten este tipo de problemas. Bueno, vamos a los teléfonos. ¿Dónde pueden ustedes atender a estos niños? Si son consultas privadas o si son consultas a través de gobierno, y si nos pueden dar los teléfonos, por favor. Bueno, en cuestión, complementando a lo que comentaba en cuánto cuesta en la cuestión privada, bueno, yo les puedo hablar del centro de trabajo en donde tenemos un programa de becas, en donde hay grupos específicos que apadrinan esta situación. Yo sé que algunos de ellos nos están escuchando el día de hoy y que, bueno, apadrinan sin que se les conozca. Sí, precisamente, y bueno, gracias a ellos se pueda dar el tratamiento a niños. Hay programas ¿gratis? De becas. No, es un costo simbólico y el porcentaje va dependiendo a la necesidad económica que tenga. ¿Sí? Nosotros tenemos niños desde el 60% de beca hasta el 5% de beca. ¿Sí? Y bueno, una valoración, ¿cuánto cuesta? Va entre los 400 y 500 pesos. Ya más es sangrar a la gente.
¿sí? ¿Y un padre de familia tiene ese recurso? Lógico que no lo pagan al chas, diría, ¿no? Como la valoración tiene varias etapas, la pueden ir pagando en el transcurso de la valoración. Estamos hablando de 2 a 3 semanas, ¿sí? Y bueno, si a esto le agregamos que hay fondos de beca, bueno, pues el padre se ve beneficiado o con una ayuda a su bolsillo, ¿no? Bueno, teléfonos, por favor. Ok, del Grupo Educativo Multidisciplinario 97-409-79. ¿Dónde están? En Morelos Poniente, 124 Altos, entre Guerrero y Luis Ponce. 970479. Es el grupo interdisciplinario. En el caso del CRI, el teléfono, por favor. Qué pena, no me lo sé, pero es un lugar muy conocido. Estamos ahí cercano a las antenas, ahora donde se está construyendo el nuevo hospital general. Y bueno, ahí de igual manera, bueno, se puede dar la atención con un estudio socioeconómico y en base a estas condiciones establecer una cuota. El costo pues va a variar, sin embargo, sí puedo comentar que son costos muy accesibles para la población en general, dado que este es un centro que tiene pues el respaldo del gobierno del estado de Hidalgo, y que bueno, esto da oportunidad a que se pueda dar este tipo de atención a toda la población que así lo requiera. ¿Será necesario que los diputados locales legislen en la materia para establecer centros especializados de atención que fueran más accesibles a la población? En primer lugar, para poder canalizar de forma más adecuada a los niños hacia personas como ustedes, pero además poco a poco creando escuelas especializadas donde puedan, o salones especializados donde estén maestros con determinados perfiles para atender a estos niños. ¿Es necesario esto? Sí es necesario, y esto va desde la adaptación curricular en las escuelas normales y universidades para que exista la formación para los profesores, para los futuros docentes. ¿Pero existe, no? No existe. Hay que legislar. Sí, y sobre todo que las mismas instituciones, al hacer su adaptación curricular, contemplen este rubro para los futuros profesionistas, y no nada más en cuestión educativa o en cuestión psicológica, porque también hay otras áreas en las cuales se tiene que hacer adaptaciones para atender a los chicos con TDAH. Psicóloga María de Jesús Morales, ¿qué pasa si no es atendido el niño con oportunidad y el padre de familia no tiene el recurso necesario y dice, bueno, a mí me enseñaron a reglazo y a reglazo te van a entrar las letras? Sí. Y pasan los años y el chamaco se vuelve ya adulto y el adulto ya se convierte en padre de familia. Sí, bueno, de entrada pues tenemos deserción escolar, puesto que no se ve frustrada su situación, ¿no? O sea, al encontrarse en el salón de clases y ser etiquetado, al no sentir que está, digamos, siquiera equiparándose con los demás, llegar a un nivel medio, ¿no? Entonces, esto hace que estamos acumulando frustraciones, que tenemos posteriormente a lo mejor padres frustrados, hijos frustrados, matrimonios disueltos, ¿sí? Entonces, sí se vuelve un problema social. ¿Por qué? Porque pues el chico nunca ha encontrado un lugar, nunca ha encontrado el espacio, nunca se ha sentido parte de, porque siempre ha sido segregado y señalado. ¿Son potencialmente suicidas? Por el rasgo que va junto con la hiperactividad, que es la impulsividad, pudiera ser. Sí. ¿Y homicidas? Por lo mismo, la impulsividad sí, ¿no? Puesto que no controlan sus impulsos, efectivamente. Y si tienen un arma punzocortante, se la pueden encerrar. Sí, no miden las consecuencias de sus actos en algún determinado momento. Sí, esto lo quiero comentar siempre y cuando sean casos muy severos. O sea, no podemos alarmar a la población. Pero un niño normal. Normal dentro de los TDA. No. ¿Se puede vivir con el TDA? Sí se puede vivir. Es como los que tienen los dientes chuecos, viven y se mueren, ¿sí? ¿No?
o que tienen obesidad, o que tienen problemas en los pies, o que tienen problemas sí pueden, inclusive en los ojos. Sí podrían, sí podemos ser funcionales en algún momento dado, pero es importante que se lleve un proceso de trabajo para justamente ir ayudando a controlar esa impulsividad, para ir mejorando esos procesos de aprendizaje cognitivos, porque obviamente también la autoestima está afectada en este tipo de chiquitos por toda la etiquetada, por todas esas situaciones de tareas que no pueden llevar a cabo y que en muchos de los casos hasta los catalogamos de niños flojos, y todas esas etiquetas pesan mucho. Sin embargo, si la importancia de llevar a cabo un programa de trabajo multidisciplinario, porque sí es importante marcarlo, porque en un momento dado alguien podría decir ¿para qué sirve la estimulación temprana?, ¿no?, que es en donde yo trabajo, y yo puedo decirles que la estimulación temprana forma parte de todo este equipo. De alguna manera, en forma temprana, ya estamos empezando a trabajar. Hay chiquitos que lloran intensamente y hay que ver, bueno, hay una alteración a nivel cerebral, hay una alteración en el entorno, hay una alteración en la dinámica familiar. Todo esto debe ser muy importante que lo tengamos, exacto, y que lo tengamos en presente justamente para ir trabajando y hacer una situación precautoria y darle herramientas a los pequeñitos con esta situación para que puedan enfrentar situaciones, ¿no? Hace un rato usted decía, hay que ser TDA para hacer un Einstein. No, o sea, no necesariamente, pero sí es importante que este tipo de chiquitos tengan una buena canalización de sus impulsos, porque sí debo marcar, no todos van a ser delincuentes, asesinos o se van a suicidar, ¿no? Esto ya estamos hablando en casos extremos. Sin embargo, sí es importante que se lleve un trabajo para ir canalizando todo este tipo de situaciones en estos chiquitos. Insertarlos a la sociedad. A la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor, ¿sí? En un momento continuamos con más Entre Líneas. Desde Hidalgo, llegamos hasta ti con 50.000 watts de potencia en FM NQ 90.1, la radio sin límites. Si insertas a la primera el hilo por el ojo de una aguja, o lees las letras chiquitas en cualquier texto, y siempre te ha interesado ver lo que sucede en tu país, tú tienes lo que hace falta para ver lo que sucederá en las próximas elecciones federales de 2012. Conviértete en un observador electoral. Para mayor información, llama al 01800-433-2000, consulta ife.org.mx o acude a la junta local o distrital de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Oye, ¿ya te conoce toda la gente? ¿No? ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y en los teléfonos 75-50640 y 75-300-86. Análisis, reflexión, Entre Líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos, vamos a la última etapa. Insisto en la pregunta, ¿se puede vivir con el TDA? Sí se puede vivir. Sí se puede vivir. Nada más me gustaría aclarar la situación del TDA. Un TDA no es un asesino, no es un delincuente, ¿sí? Puede llegar accidentalmente a una situación de este tipo, ¿sí? Sí, únicamente, accidentalmente, ¿sí? No es un asesino ya es otro tipo de trastornos, estamos hablando de un trastorno psicótico esquizofrénico. Ni se puede brincar de del TDA, no, para nada. No, el TDA es déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Que atraviese la calle sin darse cuenta y lo atropelle. Exactamente. Por TDA. Sí, porque que sea impulsivo y sí, llegue y me mate. No, para nada. Sí, que quede súper claro eso, ¿no? Se puede vivir, sí se puede vivir. Sí se puede vivir. De hecho, los tratamientos son específicamente para eso, para ayudarle tanto al paciente como a la familia a saber cómo insertarse en la sociedad, cómo hacer más fácil su vida. ¿Por qué? Porque no va a vivir toda su vida con el tratamiento, ¿no? Esto es importante. Y
en las escuelas, en la sociedad, en el trabajo, él sea más proactivo y activo. ¿Qué pasa cuando un niño lo detectan y lo etiquetan con TDA? Lo están marginando, lo están de alguna manera discriminando, lo están diciendo al resto de sus compañeros, cuidado, no te acerques. Porque eso ocurre. Sí, no con todas las palabras como la frase que lo está diciendo, pero entre líneas sí se dice. Este programa se llama entre líneas. Sí se dice. Y por eso. Exactamente. Entonces es importante ser cautelosos, porque no es... que una maestra atendiendo a 40 muchachos va a ser cautelosa. No, primero que va a decir, no hombre, tú tienes TDA y te lo vas a hacer. Sí, sí. Ya lo marcó. Sí, efectivamente. Y sobre todo, hace un momento comentábamos, estas personas son mucho más sensibles que el resto. Entonces, pues les pega más, ¿no? Y sobre todo que la familia, pues es su refugio. Y si en la familia también existe todo esto, y sobre todo porque va a la escuela, recibe las quejas, más aparte la actividad tan acelerada, porque este tipo de niños es como un torbellino, ¿sí? Entonces, sí afecta. ¿Se requieren pruebas antes de entrar a la primaria para detectarlos desde ahí? Al momento que se están inscribiendo. Debería de. Pero no hay. No hay. De hecho, en algunos países, en el preescolar, para recibir a los niños, se hace una prueba médica para ver desde que si tiene pie plano, si tiene coordinación motora, cuestiones visuales. Imagínense, en la primaria es mucho más, y sobre todo porque aquí las maestras no obligarían a los niños zurdos a convertirse en diestros, solo porque la maestra es diestra. ¿Sí? Ni Eso es un error también. Exacto, exactamente. Y bueno, DVD. Y bueno, si alguno de los diputados nos está escuchando, que yo sí sé que quiere llevar una propuesta, sería una excelente propuesta, y no nada más para Hidalgo, sino a nivel nacional. Pues sí, pero nosotros que seamos punta de lanza, ¿no? Exactamente. Bueno, pues agradezco mucho a la licenciada en Pedagogía y maestra en Educación del Grupo Educativo Multidisciplinario en Tulancingo, Teresa Olivares Umaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos no sea la última vez. Claro que sí. Lo mismo que a la psicóloga educativa del Grupo Multidisciplinario de Tulancingo, María de Jesús Morales Martínez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y estamos para servirle, y cualquier duda estamos ahí en el Grupo Educativo Multidisciplinario. Muchas gracias. Les recuerdo el teléfono del Grupo Educativo Multidisciplinario es 974-0974. 79. A ver, me lo repite, por favor, porque yo lo copié. 97-409-79. De acuerdo, gracias. También a la terapeuta del Centro de Rehabilitación Integral Tulancingo, María Irma González, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches, y bueno, el CRI está ahí para ofrecerles también toda la atención que se requiera. Buenas noches. Gracias. Y también a mis compañeros Jorge Martínez, allá en los controles en Pachuca, aquí don Memo Ortega, lo mismo que a Jaciel Velasco en la cámara vía internet. Gracias, buenas noches, nos vemos en otro programa Entre Líneas. Se despide Juan Carlos Ortiz. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.